Vale, ya estamos todos, ¿vale? Voy a dejaros a todos silenciados. Perfecto. Vale, lo tenemos. Voy a empezar a proyectar el... Voy a empezar a proyectaros la información. Vale, aquí la tenemos. La vamos a compartir. Vale. Para que tengáis en cuenta antes de iniciar la formación, van a ver a lo largo de la formación varias diapositivas en las que em, vais a tener preguntas que vamos a contestar a través de QR. Por lo tanto, cuando aparezcan estas diapositivas, yo ya os lo informaré y vamos a realizar a través del QR. Vale. Vamos a realizar a partir del QR, lo vamos a escanear y vamos a ir respondiendo a las preguntas. Van a ser muy sencillas, van a ser preguntas en las que se os haga o se os pregunte por una palabra que os venga a la mente o algún concepto que os venga a la mente en relación a la pregunta, o preguntas en las que simplemente debáis de escoger una de las opciones, ¿vale? Esta formación se llama Barreras estructurales que enfrentan las mujeres jóvenes y conocer los desafíos socioeconómicos que éstas tienen, ¿vale? La formación va a durar unas 2 horas y forma parte de un proyecto europeo que coordina la Unión Europea que se llama Empower. En este proyecto lo que se intenta es de alguna manera que se vean las diferencias que pueden tener las mujeres jóvenes y en ámbito rural a la hora de desarrollarse. ¿De acuerdo? Va a durar aproximadamente 2 horas. Voy a ver si hay alguna manera de que me veáis mejor. Vale, creo que mejor. Vale, vamos allá. Voy a empezar, ¿de acuerdo? Em, Este se trata de un espacio para comprender y que reflexionemos, ¿vale? Os doy la bienvenida a esta sesión formativa. Forma parte de un bloque de aprendizaje que está centrado en comprender las desigualdades que afectan a las mujeres jóvenes, como hemos comentado, poniendo sobre todo el foco en el contexto rural, ¿vale? Durante la sesión analizaremos cómo el entorno, las normas sociales, las organizaciones económicas y la política pública influyen en las oportunidades que pueden o no pueden tener estas Trying to mujeres. enable the captions in this. Vale. A ver. Vale. Por otro lado, este espacio quiero que lo veáis creo está pensado. A ver, perdón que está llegando todavía gente. Está pensado como un entorno seguro en el que se nos permita reflexionar y aprender de forma colectiva, ¿de acuerdo? No es simplemente que os vayamos a exponer las cosas, sino que quiero que de esta manera se os ayude a reflexionar y a ver cuáles pueden ser vuestras ideas alrededor de ello, ¿vale? Quiero que tengáis en cuenta que no es obligatorio que compartáis vuestras experiencias personales y que, eh, y que todas las realidades que vivamos cada una de nosotras son válidas. A lo mejor ponemos algún ejemplo con el que vosotras no sintáis que sea verdad o que no os lo identifiquéis personalmente, pero todas son válidas y todos los conceptos o experiencias o respuestas que demos son válidas. ¿Vale? Desde esta visión, vuestra perspectiva y vuestra experiencia enriquece el proyecto de aprendizaje compartido que vamos a realizar. ¿Vale? El punto de partida. Hay que entender que no todas las personas partimos del mismo punto, ¿de acuerdo? Existen desigualdades de género, diversidad entre mujeres y, en este caso, el entorno rural, ¿vale? Em, por el lado de la desigualdad de género, las mujeres jóvenes no parten de las mismas condiciones que los hombres jóvenes. Las estructuras sociales establecen unas diferencias desde el inicio de nuestra vida. ¿Vale? No vamos a tener las mismas oportunidades o las mismas condiciones a la hora de vivir una mujer que un hombre desde que nacemos, ¿de acuerdo? También hay que entender que hay diversidad entre la mujer. Tampoco todas las mujeres jóvenes
parten del mismo lugar, ¿vale? Existen factores como el lugar en el que vivimos, la situación económica de nuestra familia y el acceso que podamos tener a servicios básicos que nos influyen directamente en nuestra vida, ¿de acuerdo? El contexto rural también es un condicionante, ya que este contexto en el que vivimos no es neutro, sino que condiciona las trayectorias vitales desde nuestra edad más temprana y también nos limita, en muchos casos, las opciones reales entre las que se pueden elegir. ¿De acuerdo? Como vemos aquí, lo importante para partir de ello es que entendamos que existe ya una desigualdad desde nuestro nacimiento por nacer mujeres, que no todas las mujeres estamos partiendo del mismo punto, ¿vale? Todo nuestro entorno, nuestra situación económica, situación familiar, nos determina y aparte, en este caso que estamos hablando del contexto rural, este también determina las oportunidades que tengamos. No es lo mismo vivir en un pueblo de 10.000 habitantes que vivir en un pueblo de 30 pero que esté a lo mejor cerca de la ciudad o vivir en una ciudad grande, ¿de acuerdo? Para que lo veamos que no es la misma situación desde la que partimos todos. Vale. ¿Por qué debemos de hablar de barreras estructurales? ¿Vale? Los tres conceptos que tenemos que tener de partida es que hay que entender que vayamos desde lo individual a lo colectivo, el origen del sistema en el que vivimos y la transformación colectiva. ¿Vale? Existen muchas dificultades que se viven como problemas individuales, ¿vale? Pues por ejemplo la falta de oportunidades, la sensación de estancamiento o la imposibilidad de avanzar, pero que realmente no solo dependen de nuestras decisiones personales, sino que en muchas ocasiones son un problema colectivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, como estamos hablando de vivir en el ámbito rural, imaginaros que yo vivo en un pueblo que no tiene un transporte público que me dé acceso a la universidad, ¿vale? O el transporte público que hay para ir a la universidad es costoso o es difícil de conseguir el boleto o me cuesta mucho tiempo, ¿de acuerdo? Pues yo a lo mejor siento que ese es un problema o una dificultad que estoy viviendo yo, pero no solo lo vivo yo, lo viven todas las personas que viven en ese pueblo que a lo mejor no se plantean el acceso a ese centro universitario, ya que les va a suponer mucho tiempo el llegar o les es muy difícil acceder a él por cuestiones de transporte. Entonces, eso no es un problema solo individual mío, sino de las personas que forman parte del pueblo. Es algo estructural y colectivo. ¿Vale? El origen sistémico. Estas dificultades tienen su origen. Ay, perdonad. Estas dificultades tienen su origen en cómo está organizado el sistema social y económico. Las estructuras son las que determinan también las posibilidades disponibles. Por ejemplo, el ámbito rural tiene menos accesos porque estructuralmente no es más complicado a lo mejor crear una red que comunique de forma continuada los diferentes pueblos, en este caso de la provincia de Castellón, que comunicar los diferentes barrios de Castellón ciudad. No es lo mismo, no es la misma distancia, es un problema que tiene el sistema también social y económico, ¿vale? Transformación colectiva. Hay que entender que hablar de barreras estructurales nos permite dejar de culpabilizar a las personas, entender las causas en profundidad y que llevan a la desigualdad e identificar qué aspectos pueden y deben transformarse colectivamente. ¿De acuerdo? El entenderlo de esta manera nos permite transformarlo. ¿Vale? Vale. Enfoque de la sesión, para que lo entendamos. Lo que no haremos, no nos centraremos en historias de éxito individuales, no usaremos discursos basados únicamente en experiencias personales y no se ofrecerán soluciones simplistas de que si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer, ¿vale? Lo que sí que intentaremos hacer en la sesión es analizar cómo se organiza el trabajo, los cuidados y el tiempo, examinar la movilidad y el acceso a los recursos y entender cómo estas estructuras afectan... Perdón, que se ha colado un audio. ¿Vale? El objetivo es, por lo tanto, entender el sistema y no juzgar las decisiones individuales que se tomen. ¿Vale? ¿A quién va dirigida esta webinar? ¿Vale?
Va dirigida principalmente a mujeres jóvenes en el ámbito rural. Esta sesión está dirigida principalmente a este tipo de mujeres. Eh, Trayectorias diversas. Está pensado para que mujeres que hayan llevado una trayectoria diversa, tanto educativamente como laboralmente, como familiar o vital, busquen ese punto de unión y se vean identificadas. Diversidad de experiencias, no existe una única experiencia de mujer joven rural y hay que entender que la diversidad de situaciones y realidades es el elemento central de esta formación. Que no entendamos a la mujer joven que viene al ámbito rural como una única persona o una única vivencia, sino como un conjunto de vivencias. Vale, los objetivos. En primer lugar, comprender las barreras estructurales, es decir, que entendamos qué son barreras estructurales y cómo operan en la vida cotidiana de las mujeres. Identificar desafíos socioeconómicos, reconocer los principales desafíos que se presentan en el medio rural y la manifestación concreta de estos. Reconocer impactos específicos, o sea, es decir, analizar cómo estos desafíos afectan de manera específica y diferenciada a las mujeres jóvenes. ¿Vale? Cuestionar explicaciones individualistas, ¿vale? Desarrollar una mirada que sea más crítica sobre las explicaciones que muchas veces hablan de forma individualista de la desigualdad, ¿vale? Introducir la interseccionalidad, ¿vale? Es un concepto que hablaremos. ¿Y qué es esto? Iniciar el concepto de interseccionalidad como una herramienta de análisis social, ¿vale? En definitiva, no ofrecer una visión cerrada, sino llevárnoslo a lo colectivo. Estructura de la formación. En primer lugar, hablaremos en el bloque 1 de un marco conceptual que entenderemos por lo que son las barreras estructurales y por qué son relevantes para comprender la desigualdad de género. O sea, en el bloque 2 hablaremos de los desafíos socioeconómicos, cuáles son los principales desafíos en el medio rural, ya puedan ser pues, trabajo, cuidados, tiempo, movilidad. ¿Vale? Y analizar cómo se interrelacionan. En el bloque 3 hablaremos de la interseccionalidad, que es introducir este concepto y a la diversidad de experiencias que viven las mujeres y reconocer estas múltiples dimensiones, ¿vale? Y finalmente realizaremos un cierre con una reflexión final. Vale. Importante para que entendamos un poco las normas, quiero que entendamos que la participación es voluntaria, que debe de existir un respeto mutuo, una privacidad respetada, ya que no es obligatorio compartir experiencias y que no debemos de juzgar a nuestras compañeras. Vale, vamos a empezar con esta actividad inicial. Como os he comentado antes, vamos a escanear este QR, ¿vale? Voy a hacerlo yo también con vosotras para que lo veáis. Escanearemos el QR. ¿Vale? Lo tenéis en la pantalla. Os llevará a una página web, ¿vale? Y aquí tendréis la pregunta, ¿vale? ¿Cuál dirías que es el principal desafío que se enfrenta una mujer joven en el entorno rural? ¿Vale? Aquí tenéis la posibilidad de entrar 3 palabras y darle a Enter, ¿de acuerdo? Y ahora os comparto lo que se nos cree con esta información que estamos aportando, ¿vale? Dad un momento que os lo comparto. También, mientras lo vais realizando, antes de que lo veamos, a ver, importante que contestemos a la pregunta, ¿vale? Y que entendamos que no se buscan respuestas correctas, sino la perspectiva que vemos, ¿de acuerdo? Entonces, id pensándolo y id introduciendo cuál diríais que es el principal desafío que creéis que afrontan las mujeres en el entorno rural, ¿vale? Voy a compartiroslo. Vale, tenemos aquí. A ver. Vale, aquí lo tenemos. Mm, vale, a ver, dadme un momento. Vale, dame un momento que voy a ver cómo lo hacemos.
Vale, lo tengo. Se está generando, como estáis viendo aquí, ¿vale? A ver si pudiera ponerlo más grande, pero no sé si puedo. Se está generando aquí, como veis, la respuesta, ¿vale? Aquí estáis comentando unirse a la comunidad, conocimientos propios, educación, ¿vale? Lo estamos viendo un poco pequeño, aquí, presentarlo. Vale, entonces aquí a medida que vais añadiendo, em, se van introduciendo palabras, ¿vale? Estáis participando poco a poco. Vale. Estáis viendo aquí que estamos introduciendo las palabras poquito a poquito. Se va creando nuestra nube de palabras, ¿de acuerdo? Voy a daros un minutito para que lo vayáis introduciendo. Vale. Estoy viendo aquí cómo estamos hablando de la falta de mercado laboral, del acceso al empleo, la inclusión al mercado laboral también, la falta de educación también se está haciendo. La asistencia sanitaria, es cierto que hay muchos municipios que a lo mejor les falta esa asistencia. La parte social, que entiendo que os referís a esa vida social que se puede crear a lo mejor más fácilmente en una ciudad, ¿vale? Lo estamos aquí viendo, la presentación. Uy, muy bien. Ah, conocimiento propio, falta de educación, que exista desigualdad, la asistencia sanitaria, la empatía. Están comentando también la falta de oportunidades laborales y de educación, sobre todo. Lo que estamos viendo es que, los conceptos que primero se están viniendo a la mente es la falta de empleo y acceso al mercado laboral y la falta de acceso a la educación. Que esto genera desigualdad, el desplazamiento, los horarios, la inclusión al mercado laboral. Vale. Estamos viendo diferentes partes, ¿vale? Entonces, por lo que estoy viendo yo de lo que me comentáis, voy a dejar de compartiros ya la nube de palabras. Ay, ha participado más personas. Vamos a ver si ha habido algo nuevo. Conocimiento propio, falta de experiencia, asistencia médica, horario, desplazamiento. Vale. Como veis, no sé si nunca si habéis realizado una nube de palabras, lo que ha sucedido es que los conceptos que hemos ido utilizando más a menudo, como ha sido el acceso al empleo, la parte social y la parte de la educación, como veis, se han hecho más grandes. Entonces, aunque hayamos utilizado diferentes maneras de hacer referencia al empleo, ya sea acceso al empleo, falta de mercado laboral, eh, ¿dónde lo había visto antes? La parte de laboral, la falta de acceso al mercado, ¿vale? Se ha unido todo en el acceso al empleo, ¿de acuerdo? Entonces, los conceptos principales que nos ha mostrado esta nube de palabras que pensáis de primeras, que es el principal desafío, es la educación, la parte social y acceso a vida social y los diferentes ámbitos, y el acceso al empleo, ¿de acuerdo? Estos son como los conceptos principales que tenemos que tener en mente. Vamos ahora a volver a las diapositivas, ¿de acuerdo? Para que de esta manera continuamos, ¿de acuerdo? Vale, aquí lo tenemos. Vale, también importante por lo que hemos comentado, que entendamos esto, que las desigualdades que afectan a las mujeres jóvenes no son causales ni individuales, es decir, no es causa de cómo ellas estén viviendo su vida, ni tampoco algo que solo les afecta a ellas. Como hemos visto, muchas de nosotras hemos coincidido en
la educación, en el empleo, en la falta de vida social, ¿vale? Y esto es un resultado de las estructuras y normas y políticas que existen en nuestra sociedad, ¿vale? Por ello es muy importante que comprendamos las estructuras para ver cómo podemos transformarlos. Si no empezamos sabiendo cuáles son los principales problemas, no sabremos qué soluciones tenemos que dar, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Vamos a empezar así con un marco conceptual, vamos a ir un poquitín más a la teoría para entenderlo y vamos a hablar de género, contexto rural, barreras y barreras estructurales, ¿vale? Vamos a intentar en este bloque principal construir una base común para comprender qué son las barreras estructurales, cómo se relacionan con el género y por qué el contexto rural en este caso es clave para entender las desigualdades, ¿vale? De acuerdo. ¿Qué entendemos por barreras estructurales? De acuerdo. Las barreras estructurales son obstáculos sistemáticos que no dependen de decisiones individuales, sino de cómo está organizada la sociedad en su conjunto, ¿vale? Representan condicionantes profundos que limitan las oportunidades y trayectorias vitales de manera previa a cualquier elemento personal. En este sentido es lo que hemos estado comentando. La falta de acceso al empleo condiciona las oportunidades laborales de esas mujeres. No es algo que sea individual de una de ellas, les está pasando a todos. O la falta de acceso a la educación les está condicionando a también qué nivel educativo van a tener, cómo van a poder estudiar o cómo van a tener acceso a variedad educativa, ¿de acuerdo? Es algo que consideraríamos estructural, ¿vale? Estas barreras están profundamente integradas a múltiples dimensiones sociales, ¿vale? Ya sea tanto en las normas sociales o culturales, las instituciones públicas, el diseño territorial y la distribución desigual de recursos y oportunidades. También aquí, muy unido a lo que hemos hablado de social, están las normas sociales y la cultura heredada. No es la misma la vida social que existe en un pueblo pequeño que la vida que puede existir en una ciudad. En una ciudad no, a lo mejor no tienes tanto esa sensación de que te juzguen por cómo te comportas o tienes más oportunidades para desarrollarte socialmente. Hay veces que a lo mejor en el pueblo la única actividad que hay en un pueblo pequeño es ir a tomar un café al bar y hablar con las mujeres del pueblo o ir a la iglesia o actividades así que a lo mejor no son las actividades sociales que tú harías, pero no tienes esa diversidad de oportunidades o de opciones para realizar. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a entender la diferencia entre barrera estructural y barrera individual. Después también haremos una actividad para que veamos si lo hemos llegado a entender del todo. ¿De acuerdo? Es muy habitual y también es un problema que confundamos barreras estructurales con problemas individuales. Esta confusión tiene una consecuencia política importante, ya que traslada la responsabilidad de problemas del sistema a las personas. ¿De acuerdo? Entre barreras individuales se relacionan con aspectos que sean, las barreras individuales, perdonad, se relacionan con aspectos personales, ¿de acuerdo? Como puede ser la falta de experiencia específica, la inseguridad o la baja autoestima, las carencias formativas concretas o las habilidades técnicas para desarrollarlos, ¿vale? Entre barreras estructurales, que son las que tienen que ver con el sistema social, existe la falta de servicios públicos accesibles, normas sociales rígidas y restrictivas, mercados laborales desiguales y ausencias de apoyo institucionales, ¿vale? Estamos viendo aquí que no es exactamente lo mismo, ¿vale? Mm, no sería lo mismo que yo sintiera que tengo una baja autoestima o inseguridad que yo, por mi situación estructural, mi vida, no tuviera acceso a una asistencia psicológica, por ejemplo. ¿Vale? El no tener esas asistencias, esa opción de acceder a asistencia psicológica en caso de necesitarlo, no es un problema mío, es que el sistema no me lo proporciona. ¿De acuerdo? Si yo teniendo acceso a esa opción no la tomo, entonces ya sí que es una decisión que yo he tomado conscientemente teniendo acceso a ella de decir, vale, yo no voy a acceder
prefiero no trabajar en esto. ¿De acuerdo? Vale. Ejemplos de barreras estructurales en el medio rural. ¿Vale? Hemos hablado ya de algunas. Como veis, muchas de ellas coinciden con las que hemos hablado. Por ejemplo, en la educación y la formación, la oferta educativa es limitada, muchas veces es especializada o localizada en núcleos urbanos distintos y esto obliga a desplazarse o a renunciar a determinadas trayectorias profesionales. ¿Vale? Por ejemplo, hay muchos pueblos de Castellón que están centrados sobre todo en la cerámica, ¿de acuerdo? Pues en estos municipios a lo mejor se ofrecen ciclos superiores o ciclos medios especializados en el trabajo en empresa cerámica y si a mí no me interesa ese aspecto, tengo que irme a otro lugar. No tengo acceso a toda la oferta formativa o incluso no tener acceso a ninguna oferta formativa a partir de la primaria o a partir de la ESO, ¿de acuerdo? El mercado laboral, existe escasez de mercado laboral, está poco diversificado y muchas veces no es un mercado laboral de calidad, ¿vale? Predominan sectores más tradicionales con una escasa innovación y altos niveles de temporalidad. Si vivimos en un pueblo que vive de la naranja, por ejemplo, son trabajos muy temporales que solo se trabajan en épocas en las que hay que recolectar o cuando hay que envasar la naranja o encajarla, o encajarla, o sea, cuando la colocan en las cajas. No sé cómo se dice la palabra ahora mismo. ¿De acuerdo? Entonces, eso produce que ese tipo de empleo que se nos está ofreciendo sea poco diverso, es un sector tradicional que no suele llevarnos a innovación o a diversidad laboral y que tiene una alta temporalidad, ¿vale? Estos serían algunos ejemplos. Servicio de cuidados. Esto es algo que también a mí me parece muy importante. No hemos comentado, pero es muy importante. El que haya una ausencia o inseguridad de los servicios públicos a la atención a la dependencia, infancia o personas mayores genera una sobrecarga especialmente en las mujeres. Porque imaginemos que vivimos en un pueblo en el que no existe guardería. ¿Vale? O que no existe una residencia de mayores. Y yo tengo que hacerme cargo como mujer tanto de mis hijos como de las personas mayores a mi cargo. Por ello, yo no tengo esa facilidad de quitarme esa carga. Yo voy a ser la que en principio vaya a asumir esa carga. ¿De acuerdo? Entonces la que va a tener que renunciar a parte de su vida voy a ser yo por no tener acceso a estos servicios. ¿De acuerdo? Vale, continuamos. Movilidad territorial, que es lo que una de las cosas que he mencionado al principio, que existe muchos pueblos con un transporte público insuficiente, que es muchas veces es irregular o es inexistente y que dificulta el acceso tanto a oportunidades laborales, formativas o de ocio. Si yo vivo en un pueblo que se encuentra a 50 minutos en coche de Castellón y además el transporte público que tengo es un autobús que tarda 1 hora y media en llegar y solo sale por la mañana a las 9 de la mañana y vuelve a las 6 de la tarde, a lo mejor no me permite tener un trabajo en la ciudad o no me permite tener posibilidad de ir a la universidad, ¿de acuerdo? El no tener acceso a este transporte está dificultando mi acceso a todos estos empleos y a todas estas formaciones, ¿vale? Las normas sociales también, lo que hemos comentado, las expectativas tradicionales persisten sobre el rol de la mujer en la familia, en la comunidad y en el trabajo y limitan la autonomía de la persona. Estas normas muchas veces son mucho más estrictas y coartan más la libertad de las mujeres en pueblos pequeños, sobre todo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Importante también que estas barreras o sea, afectan de forma desigual según el género, también según nuestra edad, nuestro nivel educativo y nuestra situación socioeconómica. ¿De acuerdo? A lo mejor lo que he comentado yo de los servicios de cuidados, a lo mejor si yo tengo un nivel económico alto, no me importa que no exista una guardería o una residencia para mayores en mi pueblo. Puedo contratar a una persona
que se haga cargo de ello. O puedo permitirme, si yo quiero vivir en ese pueblo y no tengo problema de tener mi propio coche o de hacer un kilometraje alto, puedo permitirme vivir en él y desplazarme gastando más dinero en gasolina o gastando más dinero en vehículo. ¿De acuerdo? Vale. Hay que entender que el contexto rural, por lo tanto, no es neutro. Ay, perdón. Vivir en un entorno rural implica condiciones específicas que influyen de manera determinante en las oportunidades disponibles, en las trayectorias vitales posibles, y entonces el territorio no es simplemente un escenario en el que vivamos la vida, sino que es un factor estructural de desigualdad. Hay que entender el lugar donde vivimos no simplemente como el escenario de una obra de teatro, sino que este escenario nos está determinando cómo va a ser nuestra vida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por una... Ay, disculpad. Voy a quitarte la cámara, perfecto. Ya está, ya no tienes la cámara puesta. ¿Vale? Entre las características que comentábamos, una mayor distancia física a los servicios, una menor presencia institucional o administrativa también, una menor diversidad económica y del sectorial, fuerte peso simbólico de la familia o de la comunidad y una mayor visibilidad social de comportamientos individuales, ¿vale? Entonces, entendamos eso, que nuestro contexto donde vivimos no es solo el escenario, es un actor principal de nuestra vida, ¿vale? El género, como una estructura social. El género tenemos que entender que no es solo una identidad individual o un carácter personal, sino que es fundamentalmente una estructura social que organiza, ordena y jerarquiza la vida cotidiana de las personas, ¿vale? Como vemos aquí, crea una asignación de roles, determina qué responsabilidades la sociedad ha determinado qué responsabilidades le corresponden al hombre y cuáles a la mujer en diferentes ámbitos de la vida. Esto se ha determinado y se ha realizado de forma social. Existe también una distribución de recursos. El género también condiciona el acceso a oportunidades, a poder, a prestigio, a recursos materiales, ¿de acuerdo? También nos condiciona las expectativas normativas, establece comportamientos considerados que pueden ser considerados apropiados o inapropiados según el género de cada una de las personas, ¿vale? Y también genera una valoración desigual, atribuye distintos valores sociales y económicos a tareas, trabajos y capacidades asociadas al género. Muchas veces vemos en este sentido que hay trabajos que socialmente se consideran de mujeres que en muchas ocasiones están peor remunerados que trabajos asociados a hombres. ¿De acuerdo? Esto también lo vemos y sigue siendo una norma de nuestro día a día. Entonces, esta dinámica de género no son naturales ni son inmutables, sino que son construcciones sociales que a lo largo de la historia han influido directamente en la trayectoria vital de las mujeres, ¿vale? Normas de género y vida cotidiana, ¿vale? Las normas de género en relación a lo que hemos hablado, uy, perdonad, que se ha movido. Las normas de género operan de manera sutil pero constante, tanto que ya que influyen en decisiones que parecen puramente personales, pero que en muchas ocasiones están socialmente condicionadas, ¿vale? En entornos rurales donde la comunidad tiene un mayor peso, que es lo que comentábamos, estas normas son más visibles, suelen ser más rígidas y hay más dificultad en cuestiones sin consecuencias sociales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, preguntas que nos hacemos. ¿Quién asume los cuidados? ¿Quién prioriza el empleo? ¿Quién se desplaza y quién se queda la casa? ¿Qué proyectos vitales se consideran adecuados y cuáles no? ¿De acuerdo? En muchos casos, la persona que asume los cuidados se determina principalmente en las mujeres, que son las que asumen esta responsabilidad, tanto de niños, de personas mayores y de personas dependientes.
se suele priorizar el empleo de los hombres y se les prioriza su carrera profesional, mientras que las mujeres deben compatibilizar esta carrera profesional con las responsabilidades familiares. También, ¿quién se desplazaría en este caso y quién se quedaría? Las decisiones sobre movilidad geográfica están condicionados a las experiencias de género sobre el arraigo y el cuidado. Si al final tenemos nuestra familia, imaginaros, yo tengo que tomar la decisión de si me quedo en el pueblo o me voy. Si yo tengo a mi familia allí, a lo mejor por mi situación de que tengo que realizar los cuidados o que priorizo la parte familiar, decido quedarme en lugar de apostar a lo mejor o priorizar mi trabajo. Lo mismo pasa con los proyectos vitales. Existen proyectos vitales que se consideran más apropiados o inapropiados según el género, ¿vale? Y esto también limita nuestras aspiraciones y posibilidades reales de desarrollo personal. Normalmente un proyecto vital muy importante en la vida de las mujeres es el formar una familia. A lo mejor los hombres no tienen este proyecto como tan arraigado o que una mujer no tenga este proyecto vital en algunas ocasiones se puede incluso ver mal. Al final es una decisión que a un proyecto que hemos determinado a un género u otro sin necesidad de tener que serlo. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ir ahora con otro QR, ¿vale? En esta actividad, cuando lo escaneéis, lo que vais a ver, ¿vale? Es que se van a realizar una serie de preguntas, ¿vale? Y se os va a preguntar si consideráis que son elementos personales o de limitación estructural, ¿vale? Lo que vais a ver en el QR van a ser estas preguntitas que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como vosotras las vais a estar viendo en el QR antes de proyectaroslas y de que contestéis, vamos a leer. ¿De acuerdo? Son ejemplos, ¿vale? Ejemplo número uno. No puedo acceder a un trabajo porque no hay transporte público que me lleve hasta allí. El único autobús sale demasiado tarde y regresa demasiado temprano. Sería nuestro ejemplo número uno. Y aquí vosotras tendréis que decirme si se trata de una elección personal o de una limitación estructural, ¿vale? Ejemplo 2. La misma dinámica en todos sobre la pregunta, ¿de acuerdo? Ejemplo 2. He tenido que reducir mi jornada laboral para poder cuidar de mi familia dependiente. No hay servicios de apoyo disponibles en mi municipio. ¿De acuerdo? Pregunta 3. O sea, perdonad. Ejemplo 3. Me gustaría formarme en un área específica, pero no existe ninguna oferta formativa adaptada a mi situación ni accesible desde mi zona de residencia. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si ya lo habéis escaneado. Si no, lo escaneáis ahora. Escaneamos el QR que tenemos aquí. Yo también lo voy a hacer, ¿vale? Y os va a aparecer, ahora cuando cargue. Uy, vale. A lo mejor tengo que iniciar el test. Vale, dame un momento. Voy a compartirlo y voy a iniciar el test. Disculpadme. Vale. Vale. Uy, perdonad. Voy a ir aquí. Voy a intentar iniciarlo. La tengo aquí. Voy a ver. Dame un momento. Vale. Dame un momento, ¿de acuerdo? Ay,
Vale, a ver, estoy intentando ver. Vale, no está funcionando de forma correcta. Vale, voy a intentar volver a escanearlo a ver si ahora ya me deja. ¿Vale? Voy a volverlo a proyectar, disculpadme. A ver, vamos a intentarlo ahora. A ver si aparece. Vale, no nos está permitiendo acceder. Disculpadme. Voy a intentar. No sé exactamente por qué no está funcionando. Vale, está la actividad aquí creada, pero no nos deja verla. Entonces, como no podemos verlo, vamos a hacer una solución. Vamos a, como tenemos las preguntas y tenemos las opciones de respuesta, lo que vamos a hacer es, yo puedo veros el chat y todas podéis también interactuar en el chat. Entonces, voy a leer la opción uno y si podéis en el chat me contestáis. Pues, por ejemplo, si consideráis que es una... Vamos a hacerlo de esta manera. Si consideráis que se trata de una elección personal, me decís A, y si consideráis que se trata de una limitación estructural, me decís B. ¿De acuerdo? Entonces la voy a volver a leer y todos vais contestando por el chat y vemos a ver qué opináis. ¿De acuerdo? Disculpad que no ha funcionado el QR, no sé exactamente cómo hacerlo para que funcione. Disculpadme. Vale, leo. Ejemplo uno. No puedo aceptar un trabajo porque no hay transporte público que me lleve hasta allí. El único autobús sale demasiado tarde y regresa demasiado temprano. ¿Vale? No sé si estáis viendo el chat. Voy a escribir por el chat. Os pongo ejemplo uno y así me contestáis. O no sé si puedo. No sé si lo estáis viendo. Vale, sí que estáis contestando. Aquí me estáis diciendo, es una elección personal, nos dice Beatriz. Vale, consideréis que es una elección personal. Vale, id contestándome. A ver si, creo que ahora ya lo habéis visto. ¿Dónde está el chat? Ah, ah, vale. La B es una elección igualmente personal. Vale. Silvia nos está diciendo que considera que es barrera estructural. Vamos viendo aquí un cambio. Estáis empezando a decirme que se trata de una barrera estructural. Vale, vamos a volver a leerla, ¿de acuerdo? Nos está hablando que no puede aceptar un trabajo porque no hay un transporte público que la lleve hasta allí. El único autobús sale demasiado tarde y regresa demasiado temprano, o sea, demasiado pronto. eh, por lo que vemos, no nos está diciendo que no quiera, sino que no puede. Tenemos que empezar con ese sentido de que realmente no puede aceptarlo por el condicionante de que el transporte público que la lleva al lugar sale demasiado tarde y no le permite llegar en los horarios establecidos del trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería una limitación estructural, ya que ni ella ni ninguna de las personas que viven en ese lugar podrían acceder a este trabajo, ya que el transporte público no se lo permite. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer la siguiente.
he tenido que reducir mi jornada laboral para poder cuidar de un familiar dependiente. No hay servicio de apoyo disponible en mi municipio. ¿Qué opinamos de este segundo ejemplo? Viendo lo que hemos comentado de cómo se redacta y cómo se expresa el primero, ¿consideráis que se trata de una elección personal o de una limitación estructural? A ver, decidme, ¿qué opináis? A ver. Venga, animaros. Una barrera estructural. ¿Vale? Silvia nos dice, Yolanda nos dice personal. Dicen también estructural, elección personal. Creo que es 50-50, nos dice Débora. Vale, voy a comentaros sobre esta, ¿vale? Por lo que ha comentado Débora, que es 50-50. Sí y no, porque estamos hablando de que esta persona, o sea, en este caso estamos hablando de mujer joven, ha tenido que reducir esa jornada ya que tiene una persona dependiente o un familiar dependiente a su cargo y no tiene esas otras opciones disponibles que la apoyen en su municipio. Entonces, por lo que estábamos comentando, se trata también de una barrera o una limitación estructural, ya que es eso mismo. Al final, es verdad que es una decisión personal el decir, vale, pues voy a priorizar mi familia a mi trabajo. Pero también, si esta persona no se hiciera responsable, se le ha ofrecido, o sea, o no quisiera priorizar a este familiar, ¿se le ha ofrecido algún apoyo o alguna opción a la que recurrir en caso de no ser ella la que se quede con ellos? Es eso lo que tenemos que ver. Al final no tiene otra opción. Es igual que si hicimos. En este caso, es eso. Tenemos que entenderlo también desde esta perspectiva. El no tener acceso a cuidados nos impide poder desarrollar nuestra carrera profesional. ¿De acuerdo? Y la última. A ver qué opinamos de esta última. Me gustaría formarme en un área específica, pero no existe ninguna oferta formativa adaptada a mi situación ni accesible desde mi zona de residencia. Personal consideramos esta. A ver, y diciéndome. Repito, la última, la de me gustaría formarme en un área específica, pero no existe ninguna oferta formativa adaptada a mi situación ni accesible desde mi zona de residencia. Se me dio la conexión, disculpadme. A ver que esté el internet de forma correcta. Perdonad. Vale, me pone que sí que estoy conectada, ¿de acuerdo? Si existiera algún otro problema en cuanto al acceso, o sea, y a la conexión, me comentáis, ¿de acuerdo? Vale. Barrera estructural. Vale. Como vemos, vuelve a ser una barrera estructural. Y aquí, una pequeña pista que os había yo dejado para que la vierais era, a ver si consigo leerla. Esta reflexión crítica no ayuda a identificar barreras estructurales que nos ayuda a identificar barreras estructurales que suelen pasarnos desapercibidas, que se interpretan erróneamente como decisiones individuales, cuando en realidad responden a una limitación del sistema. ¿De acuerdo? Es una pequeña pista que os había dejado yo ahí. ¿De acuerdo? Voy a leer los últimos comentarios, ¿vale? En la tercera me parece que existen dos estructuras, porque la personal falta de habilidades técnicas y estructural porque no hay apoyo emocional. Vale. Ya que una debe actuar según sus conocimientos de puestos de trabajo. Vale. Sí, aquí es importante que veamos en la última que le gustaría formarse en ello, ¿vale? Y en un área específica, pero no existe la oferta para poder hacerlo, ¿vale? No es que todavía... Uy,
Perdonadme que lo he movido muchísimo. No es que todavía no es que no tenga esa formación, sino que no ha podido acceder a ella, ¿vale? Esto es lo que tenemos que fijarnos. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestra participación en el chat. Disculpad que no ha funcionado el enlace, ¿vale? Vamos a continuar, ¿vale? Pero me gustaría aquí que nos preguntemos qué políticas públicas creemos que son transformadoras en estas situaciones y qué cambios institucionales son necesarios, ¿vale? Por ello, yo voy a dar un par de cosas que yo creo que son necesarias, que son la variedad formativa y el acceso a la formación, eh, el acceso a y disponibilidad de servicios de cuidados, ¿vale? Tanto para menores como para personas dependientes y mayores, ¿vale? Y también el transporte público y el acceso desde los municipios de menos cantidad de personas para acceder a este transporte, ¿vale? Porque en muchas ocasiones las personas que viven en pueblos pequeños o más alejados de la capital se ven obligadas a tener que tener su propio vehículo para poder acceder a los servicios. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Acumulación de barreras estructurales. ¿De acuerdo? Em, las barreras estructurales raramente actúan de forma aislada, ¿vale? Con frecuencia lo que sucede con ellas es que se acumulan y se superponen y se alimentan y refuerzan mutuamente, ¿vale? Generando situaciones de vulnerabilidad de forma múltiple que son más difíciles de superar mediante los esfuerzos individuales, ¿vale? Veamos aquí. La precariedad laboral con la responsabilidad de cuidados. Por ejemplo, los empleos temporales y mal remunerados e inestables no nos permiten planificar el futuro ni conciliar con las responsabilidades familiares que no sean compartidas. ¿De acuerdo? Imaginaros, si yo tengo un empleo que es temporal y que me requiere que a lo mejor no estoy trabajando todo el año y ya me está produciendo una precariedad laboral y al mismo tiempo el tiempo que tengo que trabajar se me requiere en unos horarios muy excesivos, este trabajo me es incompatible con conciliar o con una responsabilidad familiar. ¿De acuerdo? Aquí. Otra opción, otro ejemplo. La falta de movilidad y brecha digital. La ausencia de transporte público combinada con una conectividad deficiente, ya no sea porque no sepamos acceder a los ordenadores, sino porque en muchas ocasiones no hay acceso de forma correcta a la red, al internet o a la red móvil, nos limita el acceso tanto físico como virtual a oportunidades y servicios. ¿De acuerdo? Es decir, si yo, aparte de que no tengo un transporte público en mi casa, que vivo en la montaña, me es muy complicado, por ejemplo, tener acceso a que me traigan la compra, ¿cómo voy a poder vivir allí? Si no tengo acceso a los alimentos, tengo que depender de otras personas para ello, por ejemplo. O si yo no tengo un transporte que me permita desplazarme para ir a mi trabajo, a la oficina, y al mismo tiempo tampoco tengo opción de tener en mi vivienda un internet que funcione correctamente o un espacio de coworking en mi pueblo, entonces, ¿cómo voy a poder acceder a ese trabajo? ¿Sabéis? Por otro lado, unos ingresos bajos más una dependencia económica. Los salarios insuficientes generan dependencia económica respecto a familias o a parejas, limitando nuestra autonomía y las oportunidades vitales que tenemos, ¿vale? Em, Esto, como vemos, es una superposición de barreras, ¿vale? Que vivimos. Entonces, vamos a quedarnos también con esta idea de que la vulnerabilidad puede ser múltiple, ¿de acuerdo? Para después entender también la interseccionalidad, ¿vale? Quedémonos con esta idea. Vamos al siguiente. Aquí, el cierre del bloque 1, ¿vale? Del bloque conceptual. Las ideas claves es que las desigualdades en muchas ocasiones no son individuales, ¿vale? Y que responden a una estructura social, económica y política, que las barreras estructurales condicionan
las oportunidades, ya que operan ante cualquier elección personal, limitando el campo de posibilidades vitales, ¿vale? El género y el contexto rural son también factores determinantes, ya que influyen de forma decisiva en la configuración, intensidad y percepción de las desigualdades socioeconómicas, ¿vale? Para que nos quedemos con estas ideas. Vale, vamos al siguiente bloque. Desafíos socioeconómicos que enfrentan las mujeres jóvenes en entornos rurales. Vamos a centrarnos en los desafíos socioeconómicos, ¿vale? Los vamos a analizar, analizaremos cómo la organización económica y social del territorio rural influye directamente en las oportunidades y trayectorias vitales de las mujeres jóvenes, ¿vale? Vale, por aquí. Ejes de análisis socioeconómico, ¿vale? Para comprender la realidad completa de una mujer joven que vive en el entorno rural, debemos analizar múltiples dimensiones que se entrelazan y condicionan mutuamente, ¿de acuerdo? Vamos a entender estos ejes que se representan en un ámbito crítico desde la desigualdad de género, ¿vale? Por un lado, el trabajo y el empleo. Tenemos un acceso limitado a oportunidades laborales diversificadas y estables, ¿vale? Tenemos eso, el trabajo y el empleo. La movilidad y los recursos, el acceso limitado a servicios, formación y oportunidades. Los cuidados y el tiempo, la distribución desigual de las responsabilidades, tanto domésticas como familiares. Y los ingresos y seguridad, la autonomía económica y la estabilidad financiera precaria. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver estos cuatro ejes, que serían el trabajo, la movilidad y los recursos, que también incluiría nuestra formación, los cuidados y el tiempo que podemos dedicar a ello, y nuestros ingresos, que a la vez son la seguridad económica, ¿vale? Este análisis nos va a permitir comprender cómo muchas de las barreras que nos parecen individuales, ¿vale? Tienen en realidad una base estructural, ¿vale? Y sobre todo socioeconómica. Vale. ¿Qué entendemos por desafíos socioeconómicos? ¿Vale? Los desafíos socioeconómicos trascienden de la simple falta de ingresos. O sea, no solo estamos hablando de que exista una falta de ingresos, sino que representan un conjunto más complejo de condiciones estructurales que determinan las oportunidades, tanto vitales como la capacidad de desarrollo personal y profesional. ¿Vale? Estos desafíos abordan dimensiones múltiples que se interconectan y que condicionan la trayectoria vital de forma profunda y duradera, ¿vale? Por ejemplo, el tipo de empleo disponible. Los sectores están limitados, temporalizados y precarizados, ¿vale? La estabilidad económica. Si tenemos ingresos irregulares y una inseguridad financiera, no tenemos estabilidad económica. El acceso a servicios básicos, como pueden ser transporte, sanidad, educación y cultura, que lo hemos hablado en la nube de palabras. El tiempo disponible, si tenemos una carga de cuidados y conciliación que es muy pesada sobre nosotros, esto nos quita mucho tiempo del que tenemos disponible, disculpadme. Y después la autonomía en decisiones, que el tener la capacidad real de elegir nuestra propia trayectoria. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Vamos a aquí. Uy. Desigualdades socioeconómicas por territorio, ¿vale? El territorio, como hemos comentado antes, no es un factor neutral ya que condiciona profundamente las oportunidades, tanto económicas como educativas y sociales. En España, la diferencia entre ámbitos urbanos y rurales configuran una realidad completamente distinta en términos de desarrollo personal y profesional, ¿vale? Las principales grandes diferencias en el territorio son la brecha entre las zonas urbanas y rurales, ¿vale? Esta brecha continúa siendo cada vez más amplia, más concentración de recursos en ámbitos urbanos y menos oportunidades en las ciudades y territorios pequeños. Al final, los recursos y las oportunidades están en las zonas urbanas y las zonas rurales cada vez están más despobladas y con menos oportunidades para acceder a estos recursos. ¿De acuerdo? Vale. Un acceso desigual a las oportunidades, ¿vale? El empleo de calidad y la formación especializada
y los servicios básicos son eh, significativamente menos accesibles en el medio rural. ¿De acuerdo? Al final, no sé si habéis vivido en pueblos, pero en muchas ocasiones el trabajo, el empleo del pueblo determina de la empresa o la industria que esté liderando ese pueblo. Al final, por ejemplo, a lo mejor hay pueblos que dependen exclusivamente de una fábrica. Entonces, la gente que vive en el pueblo, al final, su empleo viene condicionado por ese, esa industria. No, no tienen acceso a otra, solo está esta. Por eso también hay una falta de recursos y oportunidades. ¿Vale? Políticas públicas insuficientes. Las estrategias de desarrollo no siempre contemplan las especialidades rurales ni aplican perspectivas de género, perdón. En este sentido, al final, si los pueblos, como vemos, cada vez están más despoblados, es más difícil que existan políticas públicas en ellos, ¿de acuerdo? Y menos estrategias para desarrollarlos, ¿vale? Entonces, esto es un cómputo. Al final, si vemos que las oportunidades y los recursos están en el ámbito rural, que el empleo que tenemos y la formación y los servicios que hay en el pueblo son muy concretos, muy básicos, y que hay mayor empleo, mayor formación y mayores servicios en el ámbito urbano, la gente que tiene oportunidad de irse se está yendo, al final el medio rural presenta unas desventajas estructurales que afectan especialmente a los jóvenes de este pueblo, ¿vale? Y especialmente también a las mujeres, ¿vale? Entonces, esto es importante, al final todo se une para conseguir que sea más difícil la vida en este pueblo. Vale, vamos al siguiente punto. Juventud, género y contexto rural. Una tripla condición, ¿vale? Esto es lo que comentábamos al final. Las condiciones o las dificultades estructurales se van sumando y normalmente, o desafíos socioeconómicos, no son solo uno, sino que son la suma de varios, ¿de acuerdo? Vale. En este caso, las mujeres jóvenes rurales se encuentran en una posición específica marcada por la intersección de tres dimensiones fundamentales que condicionan su existencia vital. ¿De acuerdo? Es lo que vemos. Ya en el propio nombre lo tenemos, mujeres jóvenes rurales. Las condiciona su edad, su género y el territorio en el que viven. ¿De acuerdo? En cuanto a edad, la juventud es un contexto en un contexto en el que en los pueblos hay un envejecimiento de forma demográfica y que existe una falta de relevo generacional, está condicionando a que haya una menor cantidad de oportunidades y que la población joven sea más pequeña. Entonces, en muchos pueblos lo que sucede es que las medidas las políticas que se aplican están centradas a las personas, o sea, a la población mayoritaria, ¿vale? Entonces, si tú eres joven en un ámbito rural y eres población minoritaria en ese ámbito, o sea, en ese ambiente, en ese lugar, no se están centrando tanto en políticas para ti, ¿de acuerdo? Género. Expectativas sociales diferenciadas y normas patriarcales que están arraigadas en la sociedad, ¿vale? Y más todavía en el ámbito rural. Territorio. El medio rural tiene una menor densidad de servicios y oportunidades económicas. Entonces, si unimos todo esto, estamos viendo que yo, por ser mujer, se entiende que voy a llevar una trayectoria vital, que va a tener unas expectativas sociales todavía más marcadas de lo que estarían en una ciudad, ya que se espera un prototipo de mujer, ¿vale? De mí, aparte, vivo en un ámbito rural que no se me permite tener ni muchos servicios ni muchas oportunidades económicas. Y a todo esto tenemos la condición de que soy joven, en una población que está envejecida y en la cual se están aplicando políticas para mejorar la vida de las personas mayores y no en mejorar mi futuro. ¿De acuerdo? Entonces esto es una tripla y son tres dimensiones que se conectan para
crear la situación personal de esta persona, ¿vale? Por eso influye directamente en el acceso limitado al empleo de calidad, en la dificultad para alcanzar la independencia económica, la viabilidad real de construir un proyecto vital en esta población y las expectativas familiares de la comunidad sobre los roles, ¿vale? Por ello, no se trata de una situación individual, sino de una realidad estructural compartida por miles de mujeres jóvenes que viven en el entorno rural de toda España. No es algo que solo afecte a una, sino que está afectándolas a todas. ¿Vale? Vamos a ello. Continuamos. Principales ámbitos de desafíos socioeconómicos. En el ámbito rural, los desafíos socioeconómicos que enfrentan las mujeres se concentran en ámbitos específicos que fundamentan de manera interrelacionada, ¿vale? Como comentábamos, están relacionados entre ellos. Em, por ello, no podemos comprenderlos de forma aislada ni solo trabajarlos de forma aislada, ya que entre ellos se refuerzan mutuamente, creando barreras estructurales que sean todavía más complejas. ¿De acuerdo? La economía del cuidado. El trabajo invisible y no remunerado que sostiene la vida de muchas personas. El mercado laboral rural, que nos ofrece oportunidades limitadas, temporales y muchas veces una segregación sectorial. Emprendimiento femenino, obstáculos para crear autoempleo y la innovación. Al final, si no hay servicios, no hay personas para acceder a estos servicios, el generarlos o crearlos es muy complicado. Una brecha digital, el acceso limitado a tecnologías de formación digital. Una movilidad y el tiempo, las restricciones físicas y temporales para acceder a oportunidades, la vulnerabilidad económica por la inseguridad financiera y dependencia económica. ¿Vale? Abordar estos desafíos requiere políticas integrales que reconocen su naturaleza interconectada y aplican una perspectiva territorial y de género de forma transversal. ¿Vale? Al final tenemos que entender esto. Si yo soy mujer, soy joven y aparte tengo a mis padres en el pueblo de los que me tengo que hacer cargo, estoy realizando ya un trabajo que está invisibilizado con el cuidado de mis padres. El acceso al mercado laboral que tengo en el pueblo es reducido porque solo hay una empresa cárnica y hay una empresa que se dedica a realizar a una empresa maderera, un aserradero, ¿vale? Imaginamos. Solo hay una empresa cárnica y un aserradero. Entonces, las oportunidades ya las tengo limitadas y dentro de estos sectores. El emprendimiento femenino. La única, en el pueblo solo tengo el bar del pueblo, está una peluquería y hay una especie de tiendecita donde se vende comida y se venden materiales escolares como una tiendecita, ¿vale? Aparte tengo una brecha digital porque no hay acceso al internet en todas las viviendas del pueblo porque la red no está del todo creada, sino que si necesito acceder a la tecnología tengo que irme al ayuntamiento del pueblo, ¿vale? Si me tengo que mover, debería de hacer uso de mi coche. Pero ¿qué sucede? Yo tampoco he tenido oportunidad de sacarme el carnet de conducir porque no hay acceso a una autoescuela en mi municipio. Entonces, para realizar esa formación he tenido que depender o necesitaría la dependencia de una persona que me llevara y me trajera para poder realizar la formación, para sacarme el carnet de conducir y aparte comprarme un vehículo. ¿Por qué? El transporte que hay no me permite con el resto de situaciones que tengo, laborales, educativas y económicas, poder acceder a ella, ¿vale? Y aparte, hay una vulnerabilidad económica porque hay inseguridad y dependencia económica de las empresas del pueblo. Entonces, si las empresas deciden irse, yo me quedo con una inseguridad financiera impresionante, porque no tengo acceso a otro empleo. Entonces, vemos que todo esto se puede unir y al final generar una gran dificultad para la vida en estos lugares, para algunas mujeres. ¿Vale? De acuerdo.
introducción a la economía del cuidado, ¿vale? Vamos a hablar de economía de cuidado. No sé si alguna vez os lo han mencionado, pero es una parte importante. Eh, Hay que entender primero que nada que la economía del cuidado engloba todas las actividades necesarias para sostener la vida cotidiana y bienestar de las personas, ¿vale? Y es el pilar invisible sobre el que se construyen todas las actividades económicas y sociales, ¿vale? Em, y históricamente ha sido invisibilizado y devaluado, ¿vale? Y hay que entender también que no solo comprende una tarea, sino un conjunto amplio de tareas que van desde el cuidado directo a personas hasta el mantenimiento del hogar y las gestiones necesarias que necesita una familia, ¿vale? Tenemos 4 puntos. El cuidado de las personas mayores, el cuidado de las personas menores, de la infancia, el apoyo a personas dependientes y el trabajo doméstico. Estos son, dentro de los pilares, las 4 ramas, digamos, ¿no? ¿Vale? Entonces, estos, em, estos cuidados y estas tareas son esenciales para que la sociedad y el bienestar colectivo sucedan, ¿vale? Y mayoritariamente y en muchas ocasiones no son remunerados a no ser que te dediques a ello y normalmente no se reconoce socialmente ni se constabiliza en estadísticas económicas o sociales, ¿vale? Entonces hay que entender esto, si todos estos trabajos que mayoritariamente están asumidos por mujeres forman parte de los trabajos que una mujer hace en su día a día, aparte no tiene posibilidad de externalizarlos de ninguna manera, es muy complicado que compatibilice su vida con otro tipo de empleo. Al final, esto es un trabajo muy grande, ¿vale? Tienes que entender esto, que es un pilar fundamental de la sociedad al que no se le está dando ni contabilizando en estadísticas económicas sociales, ¿de acuerdo? Vale, vamos a continuar. Y aquí, cuando vemos los cuidados en el contexto rural, ¿vale? Em, en los entornos rurales, la organización del cuidado presenta características específicas, intensificadas por la desigualdad de género, la combinación de un envejecimiento demográfico, dispersión territorial y falta de servicios públicos, ¿vale? Menos servicios públicos, pues la escasez de residencias, de centros de día, de guarderías, de servicios de atención a domicilio, ¿vale? La delegación en la familia, el Estado en estos casos lo que hace es transferir la responsabilidad de los cuidados a las unidades familiares sin ofrecerles un apoyo y además el peso de redes informales, la dependencia de vecinos, familia extensa y vínculos comunitarios tradicionales, ¿vale? Al final, si yo tengo que hacerme cargo de todo esto y no tengo un centro de día o una residencia o una guardería a la que poder llevar a mi persona dependiente, ya sea niño, adulto, persona dependiente, persona mayor, para tener unos ratos para mí o para poder desarrollarme educativamente, profesionalmente o simplemente para estar en mi casa tranquila, al final el no tener estos servicios está generando también que el Estado se esté desentendiendo porque no nos ofrece estos servicios de forma pública, se desentiende y aparte crea una dependencia entre todas las personas del municipio, ¿vale? Al final, si yo tengo que irme a la compra al pueblo de al lado y tengo que dejar a mi madre que no puede estar sola con alguien, tengo que tirar de algún vecino o tengo que tirar de mi prima segunda, por ejemplo, ¿sabes? Al final se crean estas dependencias de unos a otros, ¿vale? Y se sigue recurriendo a las personas sin poner el foco en cuidados garantizados por el Estado. Eh, y también esto recae de forma desproporcionada en las mujeres, ¿vale? Vale.
El género en las responsabilidades de cuidados. Las normas de género operan como estructuras culturales que determinan quién asume las tareas de cuidados en caso de contextos sociales. En muchos entornos rurales españoles, estas normas están especialmente arraigadas y condicionan profundamente las trayectorias vitales de las mujeres jóvenes, ¿vale? Ya sea por expectativas sociales de cuidados, ya que se espera que las mujeres asuman el cuidado de forma natural y como parte inherente de su identidad femenina, ¿vale? Se supone o se autoentiende como un trabajo o, una responsabilidad de mujeres. La naturalización de la disponibilidad, se asume que las mujeres jóvenes están más disponibles y dispuestas a realizar estos cuidados sin considerar cuáles sean sus proyectos personales y la responsabilidad familiar y no social. El cuidado se sigue considerando un tema de familia, que es un tema privado, que especialmente es un tema y una responsabilidad de las mujeres de la familia y no se considera una responsabilidad colectiva de nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo impacta esto en las trayectorias vitales? Estas expectativas generan unas presiones sociales y familiares que limitan de forma significativa las oportunidades, tanto educativas como laborales como personales de las mujeres. ¿Vale? No se trata al final de decisiones libres, sino de un mandato por género. Aunque pensemos, no, es que ella libremente ha decidido hacerse cargo de su madre. Sí, no. ¿Esto es algo que ha decidido libremente? ¿O por su rol de mujer en la sociedad se asume que ella va a realizarlo? ¿O se pone ese peso sobre ella? ¿O esa exigencia? ¿De acuerdo? El resultado al final es una brecha generacional en que las mujeres reproducen patrones de desigualdad que han heredado de sus madres, de sus abuelas, de la historia en general. Y a pesar, en muchos casos, de contar con una mayor formación y aspiraciones diferentes, se les acaba generando y llevando a estas situaciones. ¿De acuerdo? Vale. El impacto socioeconómico del cuidado y la pobreza del tiempo, ¿vale? La responsabilidad de cuidados no solo implica un trabajo físico y emocional que tiene consecuencias económicas, tanto directas como medibles, ¿vale? Sino que también afecta a la autonomía, a la seguridad y a las oportunidades vitales de las mujeres, ¿vale? Mujeres que reducen la jornada. Son mayoritariamente ellas las que reducen la jornada. Existe una mayor brecha de género parcialmente explicada por las interrupciones laborales que se producen a través de excedencia, reducciones de jornada y las mujeres que desempeñan trabajos precarios por una incompatibilidad con el cuidado, sobre todo en el ámbito rural, ¿vale? Consecuencias económicas directas de haber realizado estos cuidados o de estar realizándolos. Una interrupción de la trayectoria laboral, ¿vale? El abandono, ya sea temporal por una excedencia o una reducción de jornada, o definitivo, ¿vale? Porque veamos que es incompatible mantener nuestro empleo con cuidar, una reducción de jornada, que muchas veces son parcialmente forzadas a la limitación de ingresos y de los derechos de flexibilidad laboral y conciliación por parte de la empresa, ¿vale? Un menor acceso al empleo estable, una dificultad para acceder a puestos que sean de calidad y con proyección, y una menor independencia económica, una dependencia financiera que limita nuestra autonomía y capacidad de decisión, ¿vale? Aparte, tenemos lo que conocemos como la pobreza del tiempo. La carga de cuidados genera lo que se conoce como la pobreza del tiempo, una situación en que las mujeres carecen de tiempo suficiente para dedicar a otras dimensiones de su vida, ¿vale? Esto también implica una falta de formación, una dificultad para buscar empleo, menos participación social y comunitaria y un agotamiento físico y emocional crónico. Porque al final, a lo mejor, si yo tengo hijos o tengo una persona dependiente, se ve siendo mujer medianamente
lógico que si yo necesito ir a una consulta médica urgente, deje a la persona dependiente a cargo de otra persona o que pida el favor a otra persona, normalmente mujer, de que se haga cargo de esta persona o de mi madre o de mi hijo, de quien sea. Pero si a lo mejor yo lo que en verdad necesito o necesitaría dejar a esta persona sería para ir al gimnasio, por ejemplo, no se considera a lo mejor una actividad o lo suficientemente importante como para dejar a esta persona cuidado de otros, no teniendo yo la posibilidad o de pagarlo o de flexibilizarlo o de externalizarlo. Entonces, ¿qué sucede? También precariza la vida de estas mujeres. Al final no tienen tiempo para ellas. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante esto, que el tiempo es un recurso clave para nuestro desarrollo personal y profesional y nuestro desarrollo físico también. Al final, si yo no he tenido tiempo de tener tiempo para mí, de dedicarme a mi cuerpo o de hacer deporte, a lo mejor tengo muchos problemas crónicos al ser mayor. O si no he tenido oportunidad de tener una buena alimentación porque he ido siempre estresada o con mil cosas o incluso no he tenido posibilidad de de esta alimentación más pausada porque no tenía tiempo físico para comer, esto está provocándome un agotamiento, está provocándome un tanto físico como emocional. Al final son factores que se van sumando y empeoran la calidad de vida o dificultan en la búsqueda de empleo, porque si no he podido dedicar tiempo a formarme, también es más complicado que consiga un empleo diferente. ¿De acuerdo? Entonces todo esto se va uniendo y genera un impacto socioeconómico importante, muchas veces generado por esto, por los cuidados. ¿Vale? Entonces, el cuidado hay que entenderlo como una barrera estructural, ¿vale? Em, por eso, la responsabilidad de los cuidados no es un problema individual, sino una barrera estructural que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. ¿Vale? Esta barrera se manifiesta tanto en el Estado y en la sociedad, bueno, se materializa cuando el Estado y la sociedad no responden adecuadamente a ello. Disculpadme, ¿vale? Por ello, la ausencia de servicios públicos, la falta de redistribución, el no reconocimiento económico, ¿vale? Todo esto se suma, por lo que comentábamos, y hacen que los cuidados sean una barrera más grande y estructural. Vale. El cuidado en las trayectorias vitales, ¿vale? La trayectoria vital de muchas mujeres jóvenes está profundamente marcada por las responsabilidades de cuidados, ¿vale? Por ejemplo, la entrada y salida del mercado laboral, las trayectorias laborales se suelen interrumpir o fraccionar, lo que dificulta la acumulación de experiencias y actividades profesional, el retraso en proyectos personales, la postergación de estudios, de formación especializada, de emprender nuestro propio negocio, el desarrollo de carreras profesionales, ¿vale? Son cosas que vamos postergando, ¿vale? Dificultad para planificar, la imposibilidad de establecer planes o a medio o largo plazo ante la incertidumbre que generan las necesidades de los cuidados que no están cubiertos, ¿vale? ¿Vale? Entonces esto, el cuidado no está solo condicionando el presente de estas mujeres, sino que está hipotecando las oportunidades futuras, ¿vale? Generando una desigualdad acumulativa que se agrava con el tiempo. Vale, el cuidado de la perspectiva en la percepción en el territorio. En muchos casos, las responsabilidades de cuidados se convierten en factores determinantes que influyen directamente en las decisiones de quedarse o volverse al entorno rural, ¿vale? Condicionado por la movilidad y las oportunidades vitales de las mujeres. Factores habituales que condicionan la permanencia en este ámbito. La necesidad de cuidados de personas mayores, ¿vale? Ante el envejecimiento poblacional de estas zonas, se necesitan familiares que cuiden de ellos. Entonces, esto fomenta que las personas jóvenes se queden al servicio y al cuidado de las personas mayores. La ausencia de servicios en el territorio, perdonad, que no existan residencias ni centros de día, ¿vale? Y la presión familiar y de la comunidad, ¿vale?
Normalmente las exigencias sociales para que se asuma este rol son fuertes y fomentan que se determine quedarse. Perdón. Vale. ¿Cuál sería la consecuencia? El generar una pertenencia no deseada o un retorno forzado que no viene de una elección libre, sino de una obligación impuesta por las circunstancias estructurales que se viven. ¿De acuerdo? Vale, vamos a intentar hacer esta actividad. Espero que esta vez se permita escanear. Voy a probarlo. A ver, si no, buscaremos una opción. Vale, sí, esta vez sí. Vale, es similar a lo que hemos realizado antes, ¿vale? Vamos a hacer una reflexión para el debate, ¿vale? Que ¿es el cuidado una responsabilidad individual o colectiva? ¿Y cómo no existen servicios públicos del cuidado y quién suele asumir esta práctica? ¿Vale? La pregunta que tenemos aquí es, cuando no existen servicios públicos de cuidados, ¿quién suele asumirlos en la práctica? ¿Vale? Pensad con cuál creéis que es la respuesta. Voy a proyectarlo, ¿vale? Dame un momento. Uy, aquí. Compartimos. Voy a salir de esta, que es de antes, y vamos a ir a actividades. Sí. Vale, esta es la actividad, ¿vale? La tenemos aquí, vale. Y voy a presentarlo, ¿vale? Estáis ya contestando, ¿vale? Así lo vamos viendo. La persona, las mujeres, la familia, las mujeres, ¿vale? Id contestando a ver qué opináis. Voy a daros un minutito para que contestéis. A ver. Ay, disculpad, vuelvo a poner el código. Dame un momento, que hay una compañera que no ha podido. Vale, aquí lo tienes. Voy a daros un momento con el código mientras vemos esto. Y voy a comentaros también la parte de abajo mientras vais contestando, ¿vale? Uy, a ver, que estoy intentando ver. Sí, aquí tenéis el QR, ¿de acuerdo? Vale. También lo que hemos pensado, el cuidado como una responsabilidad individual o colectiva. Al final, pensar en el cuidado como un problema social y no uno privado es la clave para entender las desigualdades socioeconómicas que atraviesan nuestros territorios rurales, ¿vale? Cuanto el cuidado es privatizado y feminizado, las consecuencias no son individuales, sino que afectan a la cohesión social y al desarrollo económico del territorio y la igualdad de oportunidades, ¿vale? Si pensamos desde una perspectiva individual, el cuidado se considera una responsabilidad de cada familia, ¿vale? Mientras que pensamos desde una perspectiva colectiva, el cuidado se debe de entender como un derecho universal y una responsabilidad compartida del Estado, la comunidad y las familias, no solo algo individual, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué habéis estado respondiendo ahora que ya os he comentado esto. A ver, no sé si es que no hemos contestado más o que se me ha medio bloqueado. A ver, a ver. Start presentation. Vale, hemos estado contestando. Pues lo que vemos. Al final, cuando el Estado no se hace responsable o no llega, se considera esto.
algo privado, es eso. Las mujeres de la familia y la familia es la que se encarga de estos cuidados. ¿De acuerdo? Lo hemos estado viendo. Las mujeres. Y también muchas veces cuando, cuando sucede que no existen centros de día o residencias, en las que también hay que decir que mayormente trabajan mujeres, ¿vale? Eh, muchas veces lo que sucede es que se llega a la subcontratación de mujeres que se hacen responsables de estas personas. Al final es un trabajo que, aunque se externalice, se sigue desarrollando por mujeres en muchas ocasiones. Vale, voy a... Sí, seguís contestando algunos. Vale, voy a... ay, sí, estamos todos coincidiendo más o menos en lo mismo. Voy a continuar con la presentación, ¿vale? Que nos quedan unos 20 minutitos. Eh, vale. Del cuidado al empleo, una relación indisociable, ¿vale? Las responsabilidades de cuidados influyen directamente al acceso al empleo, como hemos visto, ¿vale? El cuidado se debería de entender como una retribución, o sea, limitar los horarios, la movilidad y la disponibilidad, ¿vale? Un mercado laboral rural, pues una oferta que es limitada y poco flexible y precariedad de la estructura, empleos de baja calidad y sin protección social, ¿vale? Esto sería como la relación indisoluble que se genera en el ámbito rural, ¿vale? El mercado laboral en el mercado rural, pues lo que comentábamos, que existe menor diversidad sectorial, ¿vale? Una fuerte estacionalidad dependiendo del sector. Las empresas son pequeñas y en muchos casos autoempleo, pues a lo mejor una tienda, no se pueden, a lo mejor no existen empresas muy grandes en las que te puedas desarrollar, ¿de acuerdo? Después, también la diferencia sectorial que existe en el empleo, ¿vale? Por ejemplo, existen los sectores masculinizados y los sectores feminizados, ¿vale? Por un lado, sectores masculinizados podrían ser la agricultura, la ganadería, la industria alimentaria, la construcción o la obra pública, transporte, logística y servicios más técnicos, que en muchas ocasiones también son los que mejor remunerados están. Y por otro lado, los sectores feminizados pueden suelen ser lo que hemos comentado, servicios de cuidados, atención socioeconómica, sociosanitaria, comercio militario, pequeños negocios, hostelería, turismo, educación, administración pública, ¿vale? Vale. Precariedad laboral femenina. Las mujeres jóvenes rurales o sea, enfrentan condiciones laborales significativas más precarias que los hombres en el entorno o que las mujeres en el entorno urbano, ¿vale? Hay más contratos temporales, más jornadas parciales y una mayor brecha salarial, ¿vale? También el empleo informal y los salarios más bajos, ¿vale? Muchas veces en los ámbitos rurales se normaliza más el trabajo sin contrato, sin cotización a la seguridad social, ¿vale? O incluso en sectores o categorías profesionales equivalentes, la persistencia de una brecha salarial injustificable por factores objetivos. Vale. Elecciones condicionadas, que es lo que comentábamos. Muchas decisiones laborales que aparentemente se consideran decisiones libres se toman en relación a un contexto de opciones seleccionadamente, severamente limitadas, ¿de acuerdo? Donde los márgenes de maniobra son más estrechos y las alternativas más escasas, ¿vale? Esto da lugar en la sociología a lo que se conoce como elecciones condicionadas, decisiones que se adoptan dando un marco de posibilidades restringidas, ¿vale? Empleo disponible versus el empleo deseado no es lo mismo que yo tenga de oferta este empleo y este empleo que yo tenga el empleo que deseo o tenga un abanico de empleos disponibles en el que yo selecciono el que deseo. ¿De acuerdo?
compatibilidad con los cuidados, ¿vale? Se prioriza la posibilidad de conciliar con responsabilidad de cuidados en vez de condiciones salariales, ¿vale? Cercanía sobre estabilidad. Muchas veces se renuncian a empleos más estables o mejor remunerados en otras localidades por mantener la proximidad familiar o al territorio, ¿vale? Entonces, todo esto son condicionantes, que al final no son elecciones que estemos tomando libremente, sino que están condicionadas, ¿de acuerdo? El impacto en la independencia económica, ¿vale? La precariedad laboral y la escasez de oportunidades en el mercado rural afectan directamente a la capacidad de las mujeres para alcanzar esta independencia económica, que es un pilar fundamental de la autonomía personal y la igualdad real entre hombres y mujeres, ¿vale? ¿Cuáles suelen ser las consecuencias habituales de la dependencia económica? La dependencia de la familia y de la pareja, ¿vale? Al final existen ingresos insuficientes que obligan a mantener vínculos de dependencia económico, ¿vale? Dificultades de emancipación, la imposibilidad de mantener la imposibilidad material de acceder a una vivienda independiente o de mantener un hogar propio, ¿vale? Y el retraso en proyectos vitales propios. El aplazamiento de indefinido de planes personales, la falta de formación o el estancamiento de la formación, del emprendimiento, del desarrollo de trayectorias, ¿vale? Entonces, una reflexión que tenemos que tener clara es que la independencia económica es un elemento fundamental para la autonomía personal y la igualdad real, ¿vale? No solo es un indicador financiero. Esto ya se consideraba un problema y un elemento esencial para la identidad y la igualdad, ¿vale? Desde hace muchos años, desde el feminismo, esto ya se considera un pilar esencial. Vale, otro punto. La juventud y el mercado en el medio rural, ¿vale? Lo que comentábamos, la escasez de empleo estable, la falta de oportunidades cualificadas y el trabajo por debajo de las cualificaciones que se tienen, ¿vale? Em, También un desajuste relacionado a lo anterior con formación y empleo. Muchas mujeres rurales cuentan con formación media o superior, resultado de años de esfuerzo educativo o de desarrollo competente. Sin embargo, esta precariedad no se encuentra correspondida con el mercado laboral real que existe en el municipio. El mercado laboral no absorbe perfiles cualificados, las oportunidades se concentran en sectores que están feminizados y poco cualificados, la movilidad limitada impide acceder a empleos fuera del territorio y la ausencia de sectores económicos también eh, crea esa falta de diversidad en el entorno rural, ¿vale? Este desajuste genera la frustración profesional y un claro desaprovechamiento del talento, ¿vale? En este caso. Vale. Consecuencias del desajuste laboral, ¿vale? El desajuste entre formación y empleo tiene efectos socioeconómicos claros que van más allá de lo laboral, ya que impactan en la vida personal y en las expectativas de futuro de las mujeres, ¿vale? Si existen empleos inestables y mal remunerados, se generan contratos precarios que no garantizan una independencia económica. Al mismo tiempo, una pérdida de expectativas, o sea, genera un deterioro progresivo de las aspiraciones profesionales que afectan a la motivación y a la proyección vital. La normalización de la precariedad, la falta de alternativas convierte la inestabilidad en algo percibido como in- inevitable, ¿vale? Y la infrautilización de la formación, el abandono y el desuso de las competencias adquiridas durante los años educativos, ¿vale? Continuamos. Transición hacia el emprendimiento, ¿vale? Ante la falta, en muchas ocasiones, de empleo de forma ajena, el emprendimiento aparece a menudo como una alternativa laboral, ¿vale? Sin embargo, es importante comprender la motivación y el contexto que llevan a esta decisión, ¿de acuerdo?
suelen ser la falta de oportunidades laborales, la incompatibilidad de trabajo y cuidados y la permanencia en el territorio, ¿vale? Y hay que entender que el emprendimiento no siempre responde a una oportunidad detectada o a una vocación empresarial, ¿vale? Al final, a lo mejor yo me he formado y tengo una carrera profesional y tal, y decido emprender en mi municipio realizando clases de inglés, a lo mejor, ¿vale? Yo he querido ser profesora de inglés, pues a lo mejor no, pero tengo esta formación, tengo, tengo estudios en inglés y aunque no sea a lo mejor lo que yo he deseado hacer, al final se me permite con mis estudios en inglés formar una academia donde tener alumnos con un horario establecido a lo que yo quiero y que me pueda dar un salario digno, ¿de acuerdo? Aunque después a lo mejor yo haya sido piloto de avión, ¿vale? Emprendimiento femenino en el medio rural, ¿vale? Preguntas clave para el análisis es en qué condiciones se emprende, ¿vale? Con qué apoyos institucionales y comunitarios se cuenta y con qué expectativas reales de sostenibilidad económica, qué recursos financieros y formativos están disponibles, ¿vale? Esto también es importante. Em, Aunque normalmente el emprendimiento se ve como una solución al desempleo o como una vía de desarrollo económico, sin embargo, es fundamental pues, que analicemos esto, ¿vale? ¿Vale? Y que también no todo emprendimiento implica un empoderamiento económico, ¿vale? Es necesario adquirir proyectos que sean sostenibles y que generen autonomía. ¿Vale? Emprendimiento por oportunidad versus por necesidad, ¿vale? L- La literatura especializada detecta dos grandes tipos de emprendimiento según sus motivaciones originales, ¿vale? Existe el emprendimiento por oportunidad que surge a partir de una idea innovadora, una demanda detectada en el mercado o una vocación empresarial clara, ¿vale? Que viene con una planificación estratégica, un análisis de viabilidad económica, una identificación de nichos de mercado, bueno, mayor probabilidad de sostenibilidad en el tiempo, ¿vale? Y después existe el emprendimiento por necesidad, ¿vale? Surge ante la falta de alternativas laborales y la urgencia de generar un ingreso para la supervivencia, ¿vale? Responde a la exclusión del mercado, a recursos limitados y a un menor tiempo de planificación, ¿vale? También genera una mayor vulnerabilidad económica, ¿vale? Entonces, imaginaros, a lo mejor yo vivo en un pueblo y pienso, debería o me gustaría emprender. ¿En qué debería de hacerlo? Y hago un estudio de mercado, qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente le gustaría tener, qué no, para dónde puedo llevarlo. Y decido que en mi municipio, en relación a lo que hay, es muy buena idea emprender creando un bar. ¿Vale? Porque el bar del pueblo es un bar que la persona que lo lleva está pensando en jubilarse, ya es mayor, o una panadería y que pienso, uy, pues si solo tenemos un bar en el que no se está dando a lo mejor desayunos, meriendas, voy a, voy a pensar en abrir una cafetería panadería en la que yo pues dé servicio de pan, de servicio de bollería y aparte pues de servicio para tomarse un café. ¿Vale? Esto a lo mejor en el pueblo va pues la gente lo necesita, la gente necesita un lugar donde estar, donde tomarse algo, donde comer si es necesario. Vale. Y pienso, vale, pues voy a hacer esto, porque considero que analizando cómo está el pueblo, sería algo accesible para todas las personas. Por otro lado, lo que os he comentado antes, digo, joder, yo tengo inglés, voy a intentar crear un trabajo que me medio guste dentro de lo que yo hago o de la relación con lo que tengo y que me facilite el trabajo. Yo no sé ni hacer cocinar ni nada. Yo voy a dar clases de inglés para niños. Vale. Y digo, pues voy a hacer esto. Vale. Y después no he pensado en nada porque a lo mejor hay 3 niños en el pueblo que necesitan un inglés básico y que en el momento en el que lo entiendan van a dejar de venir. ¿Lo entendemos? Al final
No siempre el emprendimiento que se produce es porque realmente sea una oportunidad económica o porque a mí realmente me interesa, sino algo que hago por necesidad. Vale. Barreras estructurales al emprendimiento. Muchas ocasiones la dificultad de acceso a la financiación, la falta de redes profesionales, en muchas ocasiones el aislamiento territorial limita el acceso a contactos, materiales y oportunidades, ¿vale? La escasa formación empresarial adaptada, la formación disponible no responde a las necesidades específicas del emprendimiento, la burocracia compleja, los trámites administrativos resultan difíciles de gestionar. A ver. Y un menor reconocimiento social. El emprendimiento femenino enfrenta estereotipos y desconfianza, especialmente en sectores que son tradicionales. ¿Vale? Emprender y cuidar, una doble jornada. ¿Vale? Al mismo tiempo, lo que hemos comentado antes de que el cuidado es un trabajo relacionado con las mujeres, en muchas ocasiones lo que sucede cuando se realiza el emprendimiento es que las mujeres em, llegan a tener jornadas extensas e infinitas, ya que en el momento en el que terminan de trabajar, tienen que cuidar y esto implica ocuparse fines de semana, festivos, las dificultades para separar vida personal de laboral. En muchas ocasiones, al ser el propio trabajo tuyo o ser tu propia empresa, ves más factible que tu niño o tu madre dependiente esté allí. El riesgo a la autoexplotación personal, ya que consideras que nunca da suficiente y sigue sacrificando condiciones laborales básicas, la falta de descanso y de tiempo propio. ¿Vale? Mito sobre el emprendimiento. Emprender es sinónimo de libertad, es un mito. La realidad muestra que sin apoyos el emprendimiento puede generar una mayor dependencia y precariedad que un trabajo externalizado. El autoempleo soluciona la precariedad. Trabajar por cuenta propia no siempre garantiza un ingreso digno ni una estabilidad, especialmente sin un capital inicial. Y el esfuerzo individual garantiza el éxito. En muchas ocasiones el mérito personal no es suficiente si las condiciones estructurales no acompañan. ¿De acuerdo? Vale. Hacia un emprendimiento sostenible y justo, ¿vale? El emprendimiento puede ser una vía de desarrollo económico en el ámbito rural, pero no puede extenderse como la única solución, ya que se necesita apoyo público adecuado, servicios de cuidados accesibles, redes de acompañamiento y condiciones económicas justas. ¿De acuerdo? La brecha digital, más allá de tener conexión, o sea, la brecha digital no se limita únicamente. La brecha digital no se limita únicamente a la existencia o no de conexión a Internet, se trata de un fenómeno mucho más complejo, ¿vale? Que abarca múltiples dimensiones interconectadas y que determina las posibilidades reales de participación en la sociedad digital, ¿vale? Las infraestructuras, el acceso a conexión de calidad, las competencias, el tener formación y habilidades digitales, el uso efectivo, la capacidad real de utilizar esas tecnologías en la vida cotidiana y profesional, y las oportunidades, el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen en el entorno digital para un desarrollo personal. El escenario digital en la España rural, ¿vale? El escenario que tenemos actualmente es una infraestructura deficiente con conexiones que en muchas ocasiones son inestables, lentas e inexistentes, la oferta de formación limitada, una mayor disponibilidad de cursos y programas formativos de competencias digitales, recursos tecnológicos escasos, menos acceso a dispositivos que estén actualizados y a espacios de trabajo digitales, ¿vale? Esta es la realidad que tenemos a día de hoy, ¿vale? Y también otra dimensión es la dimensión de género en la brecha digital. Em, Hay que ver que la brecha digital no afecta por igual a todas las personas, ya que existe o sea, existe un componente de género que amplifica la dificultad y se manifiesta en múltiples formas en el contexto rural. La formación tecnológica, hay un menor acceso de forma histórica por parte de las mujeres a estudios y profesiones tecnológicas, ¿vale?
el tiempo disponible, hay una mayor dedicación a tareas de cuidados que reduce el tiempo para formación y actualización en competencias digitales y los estereotipos culturales. ¿Vale? Vale. Voy a continuar. Aquí lo tenemos también, pues el empleo y el teletrabajo, las administraciones digitales. Todo esto son efectos que especialmente profundizan y hacen más duradera la brecha digital. Ante estos casos, en muchas ocasiones nos encontramos ante las decisiones de emigrar, los proyectos que se creen proyectos invisibles y que exista una fuga de talentos del ámbito rural. Esto se debe, también tenemos otro punto que es la movilidad, que lo hemos comentado antes. La movilidad es mucho más que la capacidad de desplazarse de un lugar a otro, ya que representa el tener acceso a un empleo, el tener acceso a servicios básicos, formación o participación social. ¿De acuerdo? Todo esto, el estar alejados del núcleo urbano nos lo dificulta. ¿Vale? Se une el que exista un transporte público eficiente, unos horarios incompatibles o unas distancias o una mayor dispersión con distancias más largas hasta los servicios, ¿vale? También el precio económico de la movilidad. Hay que entender que si no tenemos un transporte público, hay que sumar un coste al poder desplazarse. Ya es el carnet de conducir, el tener un vehículo propio, el combustible, que es un gasto, y el tiempo diario que invertimos, ¿vale? No es tan sencillo. Vale. Eh, Todo esto se limita y se amplifica en las mujeres con la compatibilidad de la movilidad con los cuidados, la seguridad y la autonomía de las mujeres y la flexibilidad horaria reducida, ¿vale? Ya que tienen menos margen de maniobra en horarios. Vale, aquí lo tenemos también. Después, la economía de la pobreza, la vulnerabilidad económica en el medio rural. Existe una inseguridad económica, unos ingresos inestables, dificultades para cubrir necesidades básicas y dependencia en apoyos externos. ¿Vale? El medio rural genera esta vulnerabilidad que se hace más amplia en estos territorios. También el riesgo de pobreza. Las mujeres jóvenes en entornos rurales presentan un mayor riesgo de pobreza debido a múltiples factores, ¿vale? Que se entrelazan. Una trayectoria laboral discontinua, un empleo precario o en algunos casos informal, que no tenga contrato o que el contrato sea temporal, una interrupción de estos empleos por los cuidados y un menor acceso a la protección social. ¿Vale? Dependencias económicas en muchas ocasiones de familia, de pareja y de instituciones. ¿Vale? Es lo que se genera. Al final se crean situaciones de desigualdad y de dependencia en el hogar, en la pareja y en las instituciones, ya que se requiere de esas ayudas públicas que en muchas ocasiones resultan insuficientes para generar una vida digna. Vale, aquí lo tenemos también, las dificultades que existen. A ver. Vale. Eh, Hay que entender a todo esto que la vulnerabilidad es estructural y no individual, ¿vale? Es fundamental subrayar un punto clave que desmonta las narrativas individualistas y culpabilizadoras, ¿vale? No es un fracaso individual, las dificultades económicas no reflejan una incapacidad personal, sino la ausencia de oportunidades. No se trata de falta de esfuerzo, ya que muchas mujeres trabajan verdaderamente duramente y con esfuerzos personales y no se consideran malas decisiones. La vulnerabilidad estructural es el resultado de un sistema que no garantiza una igualdad de oportunidades ni protección social suficiente en el medio rural. ¿Vale? Aquí los tenemos.
en los cuidados y el empleo, el tiempo y las oportunidades, la brecha digital y la precariedad y la dependencia. ¿Vale? Estos serían las inconexiones de los desafíos socioeconómicos. ¿Vale? Vamos a realizar ahora, aquí ya es la hora, voy a poneros, a ver, dadme un momento, voy a dejar de compartir un momentín y voy a poneros, uy, a ver, vale, voy a compartiroslo ahora. Eh, para finalizar, daros las gracias por participar, a ver si puedo ahora compartiros esto. A ver, los he perdido, aquí estáis. Voy a compartiros porque debemos de realizar una pequeña encuesta sobre la formación, ¿vale? La tenéis aquí también con un QR, voy a comprobar que funcione correctamente. Vale, a ver, tenéis un JotForm que podéis realizar desde vuestro teléfono. Entonces, aquí va por slides, entonces le dais a comenzar y tenéis que rellenar vuestro nombre y apellido lo primero, ¿vale? Y posteriormente el país de residencia, que es España. Entonces vamos a realizarlo juntas, ¿vale? Voy a ir yendo con ello y voy a ir apuntando también mis datos, ¿vale? Ponemos nuestro nombre. Tenéis el QR aquí proyectado. País de residencia es España, ¿vale? Y vamos a, cuando rellenemos estos datos personales, vamos a ir a la parte de evaluación del contenido y el aprendizaje. Primera pregunta, ¿el webinar cumplió con los objetivos del aprendizaje? Y aquí contestáis pues dentro de las opciones las que veáis, ¿vale? Como tenéis el QR, confirmarme que todas lo habéis escaneado y lo vais contestando, ¿de acuerdo? Confirmadme si todas lo tenéis, lo habéis visto. Vale, perfecto. Pues por mi parte, gracias por vuestra participación. Lo dejamos aquí y nada, eso. Adiós.